Es miércoles y los miércoles participa en este programa ayudándonos a entender temas de derecho el doctor en Derecho Porfirio Ramírez, nuestro abogado de cabecera. Estimado Porfirio, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Juan Carlos, muy bien, Gracias por buenos estar días. con nosotros. Dígame. Hay un concepto que yo creo que para muchos es relativamente nuevo. Yo, por ejemplo, conocí de él quizás hace un año apenas, la llamada violencia vicaria, que hoy incluso es un tema del que en Puebla se ha incluso legislado. Platícanos qué es, quién comete violencia vicaria, cómo se puede defender a alguien que es víctima de una violencia vicaria. Tienes razón, hace un año, porque efectivamente en nuestro estado es legislado este tipo penal, que es un delito. En agosto del año pasado es cuando se publica en el periódico oficial del estado. Por eso es un tema novedoso. Quise tratarlo, Juan Carlos, porque sí escuchamos mucho violencia vicaria, pero ¿qué es? ¿En qué consiste? Es una violencia, primero, de género. Vamos a partir de ahí. Es decir, quien sufre este delito son las mujeres. O sea, no un hombre, sino una mujer. Es lo primero para que, sobre todo las mujeres que nos están viendo, sepan precisamente cuándo se da este tipo de delitos. Y se da muy común, por regla general, cuando hay asuntos de índole familiar, Juan Carlos. ¿Y cuál es el asunto de índole familiar? Normalmente en un juzgado hay un asunto de índole litigioso, donde se están peleando la custodia, el papá y la mamá, o hay una custodia compartida, y el papá empieza a manipular a los hijos. ¿Para qué? Para crear cierto odio o desprecio para con la madre. Estoy poniendo un ejemplo para que lo podamos aterrizar. Porque sí, efectivamente está en boga, ¿no? Violencia vicaria, pero ¿en qué consiste? Con este ejemplo creo que lo vamos a comprender mejor. Es decir, normalmente el padre o el concubino o la pareja ejerce violencia, puede ser física inclusive, psicológica, para con los hijos con el objeto de dañar a la madre. Es de la violencia vicaria. Es muy normal, insisto, cuando hay un problema familiar donde el papá, y te lo digo como abogado postulante, digo, tengo 20 años litigando y conozco y sé qué pasa, el papá empieza a manipular a los hijos. ¿Para qué? Para efecto de crear un desprecio para con la mamá, o inclusive voy más allá, Juan Carlos, o sea, el Código Penal lo contempla de nuestro estado, cuando el papá puede dañar hasta físicamente a los hijos. Wow. ¿Para qué? Para que eso le cause un menoscabo a la madre, un menoscabo psicológico, un menoscabo físico también. Entonces, por eso es tan importante que tu auditorio, ¿en qué consiste? Porque muchas mujeres, estoy bien seguro, Juan Carlos, están pasando por este tipo de violencia Sí, vicaria claro. y no lo conocen. ¿Por qué? Precisamente que es un tema novedoso, es un tema que en nuestro estado tiene un año que se legisló y que todavía inclusive en nivel República Mexicana faltan estados donde se legisle. Pero insisto, sí es muy común, se nos da todos los días, inclusive el código contempla que este delito puede llegar hasta los 10 años de prisión, de 2 a 10 años. Por eso es tan importante que si alguna mujer que esté sufriendo este tipo de violencia, vaya y lo denuncie, Juan Carlos. Hay extremos que la misma ley contempla, la misma teoría del derecho contempla, donde se habla de que hasta el causarle, y la verdad es muy triste, pero se da, la muerte a un menor le causa un perjuicio gravísimo a la mamá. Entonces imagínate, se contemplan varios delitos. Primero, ojo, y aquellos señores que nos están viendo, no es loable que estén manipulando a los niños para que desprecien a la mamá o no quieran estar con ella. Si tienen un tema de índole familiar, resuélvanlo en los juzgados familiares conforme a derecho. Pero el estar manipulando, el estar agrediendo al menor, el estarlo metiendo en la cabeza que la mamá es mala, que la mamá es X, cosas muy delicadas, que la mamá tiene a lo mejor una vida no deseable, eso lo están haciendo con el afán de perjudicar a la mamá. ¿Y qué se constituye el delito de violencia vicaria, Juan Carlos? ¡Qué barbaridad! Es decir, sí, efectivamente, para una mamá debe ser terriblemente doloroso ver cómo el padre pone en contra al hijo y ese acto como tal es violencia vicaria. Se puede denunciar, entiendo que se puede llegar a denunciar y entonces hoy hay una ley que justamente sanciona esta conducta. Se puede denunciar no solamente por la persona que la está sufriendo, la misma ley contempla y los mismos ordenamientos jurídicos que la misma autoridad que se esté dando o perciba un juez de lo familiar, por ejemplo, que está pasando esto en un asunto litigioso, darle vista al Ministerio Público. Es bien común, Juan Carlos, insisto, la práctica se lleva a papá a los niños el fin de semana y le empieza a manipular, a Sí, sí, decir, sí, sí, sí. a crear odio contra la mamá. Llega el niño y de repente la mamá dice, pero ¿por qué cambió? ¿Por qué ya no quiere hacer esto? ¿Por qué ya no me obedece? ¿Por qué inclusive me insulta?
violencia vicaria. No hay que dejar de denunciar, Juan Carlos. En nuestro estado estamos en ese aspecto bien a la vanguardia. Es importante que el auditorio contemple estos conceptos. Le aprecio mucho esta lección interesante al doctor en Derecho, Porfirio Ramírez, nuestro abogado de cabecera, que nos acompaña los miércoles en este programa. Estimado Porfirio. Juan Carlos. Buen día. Un placer. Gusto saludarte.